Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a las personas que nos acompañan en esta tarde para el foro que hemos preparado hoy. El día de hoy hablaremos de un tema importante que nos convoca a una mirada desde los sesgos de género en hombres. El panel nos ha reunido para este tema, un tema muy importante que no lo hemos tocado anteriormente y que consideramos fundamental verlo en el día de hoy. Estamos en este foro en alianza con Redwin, la red de asociaciones y mujeres latinas que reivindican los derechos de las mujeres por medio de un trabajo en red, y con Fundación Esquel, organización que contribuye al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. Para esta mesa de diálogo, pues contamos con dos expositores. Bienvenidos. Ellos nos están acompañando desde Chile, desde Santiago, a quienes agradecemos de antemano por estar aquí y por compartir y compartir sus experiencias, compartir sus reflexiones sobre este tema al que nos convoca el día de hoy. Les comentamos también pues que estamos, como siempre, transmitiendo el foro vía Facebook, Twitter, Instagram, a través de las redes de Fundación Esquel y de Redwin también. Ustedes pueden compartir y reproducir este video, así que adelante. Para esta conducción también contamos con la presencia de Solange Grandjean, quien estará compartiendo las inquietudes, preguntas o comentarios que ustedes propongan a través de las redes sociales. De esta manera también nos damos este espacio de compartir con nuestros invitados. Es la mejor manera que la hemos encontrado. Adelante, Solange, para tu saludo y bienvenida de este foro. Muchas gracias, Cecilia, gracias a la Fundación Esquel, gracias a Mariana Gaba y gracias a Pedro Uribe por este espacio. Desde la red estamos súper contentas con el tema, nos parece interesante el tema de los sesgos. Está de moda, así que ahora veremos un poco qué se dice sobre esta moda, sobre si es feminista o no es feminista y demás. Pero por lo pronto quería darles la bienvenida. Hay un montón de gente preguntando, me veían ahí conectado, porque hay un montón de gente preguntando para entrar en dónde está el Redwin y también en las fundaciones que en las dos fanpages, así que desde esas dos páginas pueden hacer preguntas, las trataré de ir resumiendo y levantando para hacérselas llegar a cada uno de los conferencistas que está hoy aquí presente. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Cecilia. Bueno, bienvenidas a todos, bienvenidas a esta mesa de diálogo y sí, pues hablaremos de este tema que está como latente, ¿verdad? Pero que pocas veces lo hemos tratado, lo hemos profundizado, de pronto nos cuestionamos de pronto en nuestros espacios, somos críticas, a veces críticos, los sesgos de género en hombres en las organizaciones, le hemos puesto este tema. ¿Y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos sesgos en hombres? ¿Cómo les afecta o cómo nos afecta en las relaciones? Yo creo que es lo fundamental también hablarlo. Así que para esto está, como decía Solange, nos acompaña Mariana Gaba. Ella es psicóloga, máster en psicología organizacional, especialista en género y organizaciones, directora del Departamento de Género de la Universidad Diego Portales de Chile. Bienvenida, Mariana, muchísimas gracias por estar acá. También tenemos en la mesa a Pedro Uribe. Él es también psicólogo, es máster en educación, Universidad de Barcelona, especialista en masculinidades, director ejecutivo de Ilusión Viril Chile. Entonces, tenemos aquí a dos personas que nos van a hablar sobre este tema. Para este momento de diálogo vamos a tener tres momentos. Un momento en el que los panelistas nos van a hacer como un primer abordaje del tema que vamos a tratar.
Luego vamos a hacer un desarrollo de ese contenido y finalmente entraremos a un momento de conclusiones. Así que, como para iniciar entonces con Mariana, quisiéramos que nos dé su primera aproximación en términos generales. ¿De qué tratamos cuando hablamos de sesgos? Mariana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Fundación Esquer y a Redwin por organizar este espacio. Bueno, un poco la idea es compartir la experiencia de algunos años de trabajo en organizaciones, particularmente implementando talleres que abordaban específicamente la temática de sesgos de género, ¿sí? Como decía Solange recién, efectivamente el tema de los sesgos se puso de moda en el mundo organizacional, yo diría más bien en el mundo empresarial. Esto viene como de la tradición más bien anglosajona del gender bias, y yo creo que es una manera que las organizaciones perciben como poco amenazante para poder trabajar el tema, ¿sí? Esta idea de trabajar los estereotipos, que si uno los define diría que son esas creencias generalizadas que tenemos respecto de una persona por el solo hecho de pertenecer a determinado grupo, en este caso diríamos estereotipos de género, ser varón o mujer, y cuando hablamos de sesgos de género hablamos de cómo estos estereotipos, estas creencias pasan a formar parte de mi proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de trabajar en las organizaciones con esta perspectiva de sesgos? Es tomar registro como estas creencias, que en cierto nivel pueden ser unas creencias estereotipadas, prejuiciosas, que estén en mi cabeza, cómo ellas impactan en cómo yo tomo decisiones, a quién contrato, a quién evalúo mejor o peor, a quién promociono, cómo asigno trabajo, ¿no? Todos los procesos organizacionales que son como básicos. Así que yo creo que es una manera efectivamente poco amenazante. Desde una perspectiva de género feminista, uno diría que es un concepto un poquito despolitizado, ¿no? Porque estereotipos y sesgos tienen como bastante cercanía con los marcos más cognitivos, ¿no? En pensar cómo nuestro cerebro funciona, procesa la información, y cuando uno trabaja de una perspectiva de género, uno siempre tiene que poner en primera línea que hay una construcción de diferencias desigualadas, y eso implica abordar una dimensión política, ¿no? En el sentido de cómo estas desigualdades se crean. Ahora, yo también creo que hay que elegir sabiamente las estrategias de intervención. Entonces me parece que si el trabajo desde el marco de los sesgos es nuestra manera de poder entrar, de poder abrir conversaciones que resulten de inicialmente menos amenazantes, para mí es como la estrategia del caballo de Troya. Uno ingresa a la organización trabajando los sesgos de género y después desembarca con otras cosas, ¿no? Yo ayer le comentaba a Pedro el ejemplo que en uno de estos talleres de sesgos que implementé varios de una misma estructura durante un año y medio en varias empresas, un gerente me dijo, después de que expliqué brechas, desigualdades, estadísticas, etcétera, me pregunta, ¿y esto no tiene nada que ver con feminismo, no? Entonces, como que él no tenía muy claro qué quería decir eso, pero que como que tenía esta idea de que si tenía que ver con feminismo no estaba bueno. Sin embargo, estaba de acuerdo con todos los contenidos que, digamos, que habíamos conversado. Así que yo diría como encuadre general eso, digamos, ¿no? Estereotipos y sesgos como un lenguaje, digamos, más amigable en el ámbito empresarial y que tiene que ver con cómo estas desigualdades se reproducen en el ámbito de las organizaciones. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos con Pedro. En esta perspectiva de lo que nos habla Mariana, ¿no? Vivimos entonces en una cultura patriarcal que tiene un marco estructural profundamente arraigado que marca una forma de ser y hacer las cosas. ¿Cómo entender los sesgos de género en hombres? ¿Hay algún beneficio de trabajo con masculinidades de esta perspectiva de género en las organizaciones? ¿Cómo entenderla esto? Pedro. Hola Cecilia, hola a todas, muchas gracias por la invitación, también estoy muy contento de poder ser parte de esta conversación. Bueno, en primer lugar decir que yo voy a tratar de compartirles mi experiencia a partir del trabajo que hacemos en la organización en la que participo, que se llama Ilusión Viril, que justamente es un proyecto educativo que trabaja en la prevención de la violencia de género y especialmente tratando de sumar a varones por la erradicación de la violencia de género. Y como dije, nuestros focos son justamente las masculinidades, entendiendo que no solamente hay una única manera de ser varón, sino que hay múltiples maneras de poder construir el género, ¿no? Entonces creo que a propósito de lo que dice Mariana, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ella ha dicho en el sentido de que sin duda que esta moda de hablar de sesgos en algún punto despolitiza el trabajo, sobre todo porque
hablando de los varones, creo que hay un temor y hay muchas resistencias de parte del mundo masculino para poder entender o irnos aproximando a relacionarnos con la perspectiva de género. Y yo creo que el primer trabajo, y en particular ese es el tema que a mí me gustaría desarrollar hoy, tiene que ver con las resistencias. Porque cuando hablamos de sesgos, hablamos de prejuicios, hablamos de cómo estas creencias nos predisponen de cierta manera a ciertos aprendizajes, a ciertos entendimientos, a ciertas políticas, a ciertas acciones, lo que justamente eso genera, o al menos en mi experiencia, lo que he visto es que cuando aparece la palabra feminismo, como dijo Mariana, o género, ya inmediatamente como que da un poco de urticaria, hay cierto rechazo, hay cierto temor por parte de muchos varones, porque al ligarlo, al vincularlo con el feminismo, al entender que muchas de las demandas de las mujeres tienen que ver con poder crear caminos más igualitarios, con un piso más equitativo, con acceso a mujeres a espacios de poder, ya inmediatamente hay un rechazo, suele haber un temor de parte de muchos varones. Y al menos eso también es lo que yo he observado. Entonces, por otra parte, yo creo que me parece que el primer gran paso que tenemos que dar como varones tiene que ver con comenzar a asumir que nosotros también somos sujetos generizados. Hay una creencia que está muy arraigada en general en los varones, de que como hemos sido socializados principalmente en un mundo muy androcéntrico, donde todo está bastante hecho a nuestra medida, la historia, todo lo que se decide a nivel político, las medidas sanitarias, todo se asume que está hecho, ¿no?, por y para varones. Esto de hablar de género ya me es ajeno, porque asumo que género es mujer. Entonces, cuando primero entendemos que somos sujetos generizados, me refiero a que significa asumir una posición en la cual también nosotros estamos atravesados, como decías tú, por el patriarcado y por todos estos sistemas de creencias que habitan en nuestras culturas latinoamericanas. Entonces creo que ese primer paso para poder entenderlo tiene que ver con asumir esa posición de que el género también nos atraviesa a nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a dar con estas primeras líneas que nos han dado los dos invitados. Voy a dar paso a Solange para ver cómo van en el tema ya de las personas que se van conectando. Solange, adelante. Bueno, acá hay varios saludos en las dos redes, ahí estoy tratando de resumir. De Argentina, Lidia Keller, está Alejandra García Martínez, está Fabiola desde Miami, Cari China, que no me dice desde dónde, pero está hablando y preguntando sobre el feminismo. Connie Calderón, que nos preguntan sobre estos sesgos. ¿Quién más? A ver, hay un montón de personas, pero Mari Mullo, Gina Vázquez, desde Ambato, Ecuador. Y a ver, estoy buscando los lugares, pero bueno, hay un montón de personas saludando tanto a Mariana como a Pedro, y a todos y a todas, así que, bueno, me parece que podemos avanzar para que después puedan hacer todas las preguntas. Aprovechen, estamos en las redes sociales de Red Wing, de Facebook, de Instagram y de Twitter, y a la vez también en todas las mismas redes de Fundación Esquel Click. Así que en cualquiera de las dos nos pueden hacer preguntas y se las haremos llegar a los conferencistas. Muchísimas gracias, Solange. Mariana, vamos contigo, Mariana. Tú hablabas, o más bien dicho, los dos han hablado de que cuando se habla de feminismo o género hay cierto rechazo, ¿no es cierto? Y sobre todo para los varones, porque se asimila el tema del feminismo, el tema del género, se asimila con mujeres. Para ti, ¿qué sesgos de género afectan a los varones en las organizaciones? Bien. Bueno, ahí voy a contarles un poquito de esta experiencia de estos talleres que les comentaba, que digamos, se hizo la implementación de una misma estructura de taller que implicaba explicar un poco qué eran los sesgos, pero lo más interesante que les voy a compartir es que en la parte final del taller, que eran talleres mixtos, ¿sí?, dirigidos a gente que tenía algún cargo de liderazgo, tenían que hacer un trabajo práctico donde de esto que habíamos hablado en teoría, tenían que pensar en sus organizaciones, en su trabajo y identificar ejemplos de prácticas donde estos sesgos se reprodujeran. Esas fichas fueron todas sistematizadas, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge que los varones y las mujeres que participaron en los talleres, la gran mayoría de las prácticas que identificaban los ejemplos, por ejemplo, pertenecían a instancias de tipo informal, es decir, el intercambio
no cuando está la reunión en curso, sino en el café antes de la reunión o en el pasillo, lo cual el desafío es cómo abordarlo. Y lo más interesante es que yo diría que el 85% de los ejemplos que surgieron, que tanto varones como mujeres identificaron como ejemplos, ¿no? Cuando decidimos qué agente de ventas va a tomar la zona norte de Chile, se asume que no van a ser las mujeres porque como tienen familia pobre, están lejos de la casa, mejor ni les ofrecemos, mandemos un varón. Y ahora que lo pienso, eso les reduce la zona que cubren, la cantidad de ventas, ¿no? Entonces empiezan a identificar ejemplos y todos tenían como un acuerdo de que la gran parte de las prácticas impactaban perjudicialmente a las mujeres, ¿sí? Aquellas pocas prácticas que identificaron los varones donde ellos se sentían perjudicados tenían que ver con la corresponsabilidad. Es decir, los varones identificaban que tanto a nivel cultural amplio como a nivel de la organización, ellos no eran considerados como personas que tienen necesidad de cuidar, que quieren articular con su vida familiar, que tienen que de pronto salir corriendo porque hay una emergencia o que quieren, ¿sí? Entonces es el único caso donde de manera consistente, después de 3 horas de trabajo en taller, había varones que decían, por ejemplo, acá en Chile hay un postnatal masculino de 5 días, ¿sí? Hábiles, cuando tienen un bebé. Un gerente me dice, en medio del taller, con compañeros y compañeras de su empresa, nunca me tomé con ninguno de mis 3 hijos los 5 días de postnatal, porque acá nunca nadie se los tomó, en mi área nunca nadie se los tomó, ¿no? Entonces, ese es el único caso. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esto, primero que refleja un poco que claramente las desigualdades, como ya lo sabemos, tienen un grupo específico que perjudica más, digamos. Esto no quiere decir que no haya varones puntuales que salgan perdiendo, siempre los hay, pero en términos colectivos diría que más bien no. Me parece que acá hay una oportunidad, porque para nosotras las mujeres también es un asunto el tema de la conciliación, y yo creo que es un grave error que las organizaciones desarrollen políticas de conciliación y corresponsabilidad, en algunos casos explícitamente dirigidas solamente a las mujeres, y en otros casos, aunque el lenguaje es universal y la invitación es abierta a ambos géneros, cuando ven que el 0,5% del beneficio X solamente lo utilizan mujeres, no se preguntan por eso, no problematizan. ¿Qué está pasando que mis trabajadores varones no están haciendo uso de el banco de horas, el 5x2, la jornada reducida? O sea, yo como recursos humanos o como área de diversidad tendría una política proactiva de salir a promover el uso de estas medidas por parte de los varones, ¿no? Porque sabemos que hay que romper algunas barreras. Entonces yo creo que tenemos más varones trabajadores que comparten esta inquietud, pero que no se animan a expresarla porque, y ahí quizás Pedro después nos podrá dar más pistas, no está como demasiado bien visto que yo como varón articule estas necesidades. Obviamente las generaciones más jóvenes en alguna medida traen como discursos un poco distintos, pero a mí me da la impresión que en la medida que entran en la dinámica organizacional se mimetizan bastante con los de arriba, ¿no? Entonces pierden un poco esa frescura. Y para cerrar esta idea, yo creo que en el contexto actual de COVID-19, de pandemia, donde el mundo privado y el público están, ¿no?, como si hubiesen sido anteriormente dimensiones paralelas, que las mujeres teníamos claro los códigos distintos y los sobreesfuerzos que nos implican, ahora que estamos una gran cantidad de personas trabajando en nuestras casas, sin redes de cuidado, en el caso de Chile, sin colegios, sin jardines, las personas que te pueden asistir, ya sea con un familiar adulto mayor, con una persona con una enfermedad crónica o lo que fuera, tenemos las redes de cuidado, digamos, interrumpidas, así que estamos todos cuidando y trabajando al mismo tiempo desde las casas. Yo creo que es una oportunidad porque, aparte de que se han incrementado las desigualdades de género, el estrés y ni hablar la violencia de género, digamos, intrafamiliar, pero yo creo que los varones están dándose cuenta de cuánto trabajo es el trabajo doméstico, todo el tiempo que lleva, lo importante que es, ¿sí? Entonces, creo que es una buena oportunidad para preguntarnos, y quizás eso puede ser la pregunta para el final, qué es lo que van a hacer las organizaciones ahora, cómo se van a jugar, o si van a hacer más de lo mismo, o se van a jugar a hacer algo distinto, ¿no? Porque esta conversación de la nueva normalidad, y si cuando volvamos vamos a volver a lo mismo de antes, o vamos a poder transformar algunas situaciones, es una buena pregunta, y en este punto me parece que acá tenemos una oportunidad. Muchísimas gracias, Mariana. Muy bien con tu tiempo también.
Claro, cuando tú hablas, por ejemplo, de la conciliación y la corresponsabilidad, nos dice Mariana, ¿no es cierto? El trabajo es más en mujeres que en los varones. Y eso no lo hemos trabajado desde el lado de los varones también. Yo me pregunto si esa resiliencia ahora en la cotidianidad, además que ha aumentado la carga de trabajo de las mujeres, y eso es muy cierto. ¿Cómo hacer que conjuntamente podamos trabajar y que nos vayamos adaptando y que vayamos comprendiendo esa realidad tanto de hombres como de mujeres? Porque también desde el lado de las mujeres, de pronto no nos hemos cuestionado lo que realmente también estamos haciendo de no dar los espacios a eso, entre comillas, privado, que a veces ha sido para nosotras, que nos apropiamos, ¿no? Entonces, y ahí la pregunta para Pedro, ¿existen resistencias de los varones hacia las acciones igualitarias y la equidad de género? Sí, lamentablemente sin duda las hay. Y de hecho en el mundo de las organizaciones, en el trabajo que venimos haciendo con Ilusión Viril, así lo hemos visto. De hecho es bien interesante porque, por ejemplo, en el tema que mencionaba recién Mariana a propósito de la corresponsabilidad, se ve que las últimas investigaciones y evidencia científica que hay al respecto arroja ciertas luces de que aparentemente en las generaciones más jóvenes habría una mayor implicación por parte, por ejemplo, de padres, jóvenes varones, que participan más en la crianza de sus hijos e hijas que hombres que quizás tienen sobre 50 o 60 años. Sin embargo, la presencia de estos varones en esas actividades sigue siendo bastante secundaria y de hecho todos los indicadores dicen de que muchos de esos papás, si bien, por ejemplo, puede ser que algunos asistan a alguna reunión de apoderados o que haya otros que sí pasen más tiempo con sus hijos e hijas, mucho de ese tiempo está dedicado a ocio y a recreación, es decir, esos padres están más tiempo con sus hijos, efectivamente, están jugando mucho más con ellos. Sin embargo, todos los ítems que tienen que ver con incluso la carga mental, con la planificación, con la organización, con la preparación de tareas domésticas, ahí ya se ve que no participan tanto o ya definitivamente se ausentan, ¿no? Y descansan en esta sobrecarga que hay, que todos sabemos que hay en las mujeres, en las familias. Entonces, es curioso porque existe también este estereotipo de que aparentemente las personas más jóvenes traemos como este aire nuevo, esta frescura de, ¿no? Respecto a este cambio cultural que está viviendo el mundo en relación, por ejemplo, al feminismo o a las demandas ciudadanas. Y si bien es cierto que a nivel generacional se ven ciertos cambios, el tema en particular de la corresponsabilidad y de cómo los varones nos implicamos en lo doméstico, estamos bastante al debe. Y también creo que a nivel de las organizaciones, una resistencia importante que hay, por ejemplo, respecto al postnatal o a tener mayor presencia en lo doméstico y a las tareas de cuidado, pasa por temor, pasa también por vergüenza. El otro día leí una investigación de Abril que básicamente lo que ella concluyó, después de investigar varios casos y de si varones se tomaban o no el postnatal en sus trabajos, muchos de ellos decían que tenían temor a ser penalizados en sus trabajos, a ser reprendidos, porque así como una mujer cuando va y habla con su jefe o con su jefa y le dice, tengo a mi hija enferma, muchas veces eso queda a criterio del jefe, pero la suele dejar ir, asume que ella es la que tiene que encargarse de eso. En cambio, que un varón diga, oye, tengo que llevar a mi hija al dentista, la pregunta de vuelta es, oye, ¿y tu mujer? ¿O no tienes nana? ¿O no hay una tía o una abuela que se haga cargo? Y esa pregunta, finalmente, lo único que hace es reforzar este temor, sobre todo, y yo creo que está muy vinculado con la socialización de género, de cómo los varones hemos construido masculinidades que están absolutamente centradas en el hacer, en producir dinero, en proveer, en sostener económicamente a nuestras familias. Y como toda esa energía está puesta en cumplir con la jornada del trabajo y no fallar, porque puede llegar uno más joven, porque puede llegar un extranjero y todos estos discursos muchas veces xenofóbicos, ¿no? Del prejuicio, entonces hace que este miedo y este temor crezca y haga que los varones cuiden sus trabajos, cuiden comillas,
y por este temor a ser penalizados nos desentendamos de los cuidados y de la participación en el hogar. Entonces, como digo, hay resistencias muchísimas, porque efectivamente no hay políticas públicas, o hay políticas públicas aún muy limitadas, hay poca implicación en estos temas por parte de las organizaciones y de las empresas, y además el tema de quién se encarga de lo doméstico no se conversa en casa, no se conversa dentro de la familia. Entonces, otra vez, como no se conversa y las personas que comparten el hogar no tienen conversaciones para organizar la distribución de esas tareas, recaen de forma casi natural en las mujeres de las familias. Y eso se sigue manteniendo y se sigue reproduciendo constantemente. Muchísimas gracias, Pedro, por esas reflexiones y compartirnos esas ideas. Esta construcción de masculinidades, o cómo hacemos y cambiamos estas construcciones de masculinidades también. ¿Cómo podemos pensar estos temas, Mariana, en este contexto de pandemia, de cuarentena, de trabajo a distancia, porque se nos ha duplicado y triplicado, realmente se nos ha duplicado y se ha triplicado el trabajo? Hay estas desigualdades se han visto más marcadas. ¿Cómo hacer, cómo pensar estos temas en este contexto? Claro, bueno, yo creo que un poco como lo mencionaba hace un rato, creo que en esta idea un tanto ya cursi, trillada, de que en toda crisis hay una oportunidad, yo creo que efectivamente está siendo muy visible la carga, la tremenda carga que hay de tareas de cuidado, de reproducción, de limpieza, de aseo, de cocina, etcétera. Y yo diría para los varones y también para muchas mujeres, sobre todo aquellas mujeres profesionales que delegaban esas tareas en otras personas que de manera remunerada la hicieran, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de clase. Hay mujeres que siempre han tenido esta doble, triple carga, y hay otras mujeres que hemos tenido la posibilidad de delegar parte de esa tarea, y ahora que ese trabajo no está, lo tenemos que asumir. Yo por lo menos he tomado, no es que no lo tuviera antes, pero he tenido como un refresque del registro de lo que implica. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad. Pensemos que las organizaciones, por lo menos las organizaciones empresariales en Chile, me imagino que estas cifras serán más o menos iguales en toda la región, están en su gran mayoría todos los cargos superiores liderados por una abrumadora mayoría de varones, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros pensamos respecto de los sesgos que los varones tienen para tomar las decisiones, las resistencias que decía Pedro recién, así como los sesgos que les impactan negativamente, y en lo que estamos pudiendo conversar ahora, por lo menos hasta ahora el único perjuicio que yo he detectado, que algunos, no todos, algunos identifican, tiene que ver con que me gustaría ser reconocido como persona que quiere cuidar, que le importa cuidar, y no recibir represalias como las que comentaba Pedro recién. Entonces yo creo que acá la conclusión es qué van a hacer las organizaciones ahora. Yo, por ejemplo, veía hace unos días, salió acá en uno de los diarios principales de Chile, el titular era terrible, decía que la participación laboral femenina en un mes o 2 meses de pandemia había retrocedido 10 años. Entonces uno va a ver los números, y la participación laboral femenina del 2010, que estaba en 47%, llegó el año pasado, en enero, al 53,3%. Ese ha sido el monto máximo, y ahora, según las últimas cifras, estamos de vuelta en el 47%. Entonces, 2 reflexiones. Primero, qué poco que avanzamos en 10 años, y segundo, qué frágil que es ese avance, ¿no? Que obviamente también hay una reducción de la participación laboral de los varones, que igual siempre es más alta, pero se redujo en menos puntos. Entonces yo creo que acá, digamos, ojalá que esta experiencia de estar trabajando a distancia y con los niños, niñas en la casa, porque no hay colegios, teniendo que acompañarles eventualmente en sus tareas, su conexión a las instancias educativas que puedan tener, más todas las tareas del hogar, permita generar una visibilidad, y yo creo que una empatía. Porque una de las cosas que yo aprendí en los talleres es que la teoría sirve para cognitivamente decir, pucha, sí, hay desigualdad, hay brecha, pero el argumento de, bueno, pero es que si no hay mujeres en ciencias es porque no quieren, ese argumento está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Ahora, cuando los varones se contactan con personas de carne y hueso, y acá es el típico ejemplo que a mí me parece nefasto, pero que es de alto impacto, la hija, la esposa o la subordinada de su equipo, que él conoce, que él sabe que es muy
Te fuiste, Mariana. Mariana, creo que tuvo algún inconveniente. Estás con el micrófono cerrado. A ver, ahí. Está. Bueno, avatares del internet, perdón. Cierro la idea. Entonces, que me parece que una de las estrategias para quizás poder vencer estas resistencias tiene que ver con lograr equilibrar la parte conceptual, digamos, los datos, la información, la teoría, con esta parte práctica. Por eso digo, en la experiencia de los talleres, el poner a todas las personas, inclusive las mujeres que también se resisten bastante a pensar estos problemas desde una perspectiva de género, el hacer el ejercicio concreto de conectarse empáticamente me parece que es bastante práctico. Ahora, dicho esto, si el nivel más alto de la organización tiene una definición política en torno a esto, la organización se acomoda, ¿sí? Con mayor o menor convicción se acomoda. Entonces, uno puede tener una estrategia desde abajo que tiene que ver con estos trabajos más del 1 a 1, de la interacción, de lo grupal, pero lo clave también es que quien conduce esto, ¿no?, pegue una vuelta un acomode del timón, y ahí de pronto, cuando la máxima autoridad dice esto es importante, imagínense, si la máxima autoridad se toma su postnatal, ¿sí?, todos los varones se la toman el postnatal, ¿sí? Aunque se tomen el postnatal para mirar un partido de fútbol y no para cambiar pañales, pero se lo van a tomar igual porque nadie va a dejar de lado un par de días de descanso y de conexión. Así que eso es lo que diría. Muchísimas gracias, Mariana. Para irnos con Pedro, Mariana nos hace caer en cuenta esta fragilidad en el avance, ¿no es cierto? Y cómo en medio de esto podemos vencer estas resistencias. Pedro, ¿por qué la corresponsabilidad es una tarea pendiente en los varones? Bueno, como mencionaba antes, es una tarea pendiente, primero porque aún la mayoría de estos temas de género nos parecen bastante ajenos a muchos varones, y en particular desde el mundo de las organizaciones, las iniciativas que suelen producirse en los departamentos de diversidad e inclusión suelen ser iniciativas para usualmente mujeres, para empoderar a mujeres, para levantar liderazgos femeninos, o para promover políticas que van dirigidas hacia personas, trabajadores o trabajadoras de la diversidad sexual. Entonces ya muchas de esas iniciativas tienden a reforzar estereotipos ya instalados dentro de la organización. O sea, como que todo esto va dirigido a mujeres, por lo tanto ese es el departamento de las mujeres y de la comunidad LGBTI. O sea, yo como varón heterosexual, padre de familia, a mí eso, ¿qué me importa? No me interesa. Entonces, lamentablemente, creo que a veces, como cuando esas iniciativas van solamente dirigidas a esos públicos, tiende, como dije, a reforzar a veces ciertas creencias y a generar una brecha mayor y una mayor desconfianza de muchos varones que están en puestos de poder con estas temáticas. Por otra parte, también creo que es interesante ver que, a pesar de eso, hay algunos varones dentro de organizaciones que sí están dispuestos a participar y apoyar estas iniciativas pro equidad y acciones más igualitarias dentro de las organizaciones. Puedo compartir, por ejemplo, la experiencia de un programa que estamos implementando en la organización en la que trabajo, que se llama Ambassadors, que lo hicimos en colaboración con una consultora que trabaja en temas de equidad a nivel organizacional. Y el programa justamente lo que busca es generar agentes de cambio, o sea, varones del mundo corporativo que quieran comprometerse y quieran pasar durante un año formándose en temas de género, en perspectiva de género y masculinidades, para desde adentro de la organización comenzar a generar cambios, a generar rupturas dentro de este sistema. Entonces, esa experiencia ha sido para mí muy interesante, porque incluso, por ejemplo, dentro del grupo pequeñito que hay 2 varones que trabajan en la bastante masculinizado. La experiencia de muchos de ellos es que se han sentido bastante solos. O sea, es como por fin llego a un lugar en el que puedo hablar con otros varones sobre esto que yo veo que pasa en mi empresa, pero que yo tengo que no voy a decir iniciativas. En el audio. ¿Ahí me escucho? Mucho mejor. Sí, vamos ya cerrándole, por favor, a la idea. Sí, para cerrar la idea. Entonces,
para mí, lo que he visto que pasa en el grupo es como si por fin estos primeros que se están atreviendo a generar estos cambios, también tiene en algún punto algún costo personal, algún cuestionamiento. Y lo que recién decía Mariana es esta posición que nos obliga a poder empatizar, por una parte, con el hecho de ser minoría, y esto a mí me parece súper interesante, porque como el mundo patriarcal en el que solemos vivir a los varones nos sitúa en el lugar usualmente, ¿no? Esta falsa creencia de que somos mayoría, de que tenemos el espacio público para nosotros, de que podemos hacer lo que queremos, darnos cuenta o estar en unos lugares donde empezamos a ser menos, donde empezamos a vivir la experiencia subjetiva de que a nivel de número y a nivel de experiencia me pasan cosas que nadie parece entender y que posiblemente mis pares me van a juzgar por opinar o por decir tal cosa. Eso está generando rupturas que a mi juicio son bien interesantes. Muchísimas gracias, Pedro. Importantísimas las opiniones y las posiciones que ustedes tienen. Me parece también súper fundamental empezar a pensar que esto de las masculinidades o el deconstruirnos, ¿no? Porque las mujeres hemos partido de deconstruir el ser y hacer las cosas que también los varones se están planteando ahora. Y qué bueno y qué interesante también es oír este tema de la corresponsabilidad, que se entienda que hay una forma y una manera nuevas de poder hacer de tal forma que compartamos, de tal forma que nos unamos, de tal forma que seamos responsables frente a las acciones que tenemos en la cotidianidad, principalmente, que es donde tenemos el mayor peso de las desigualdades. Voy a dar paso con esto a Solange, y yo creo que Solange ya debe tener una cantidad de preguntas por ahí, así que te dejo el espacio, Solange, adelante con las preguntas. Bueno, acá hay un montón de felicitaciones tanto para Mariana como para Pedro, porque qué placer escuchar a un hombre hablar sobre sesgos y sobre género, dicen también, siempre que escuchamos hablar de género, escuchamos a mujeres. Y bueno, y mandan saludos desde todos lados, desde Honduras, desde Miami, desde España, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, bueno, espero no olvidarme a nadie. Pero voy a las preguntas, que me parece interesante. Dice, qué enriquecedor, bueno, Cari China finalmente me aclara que es de Ecuador, y me dice que qué enriquecedor es poder escuchar a un hombre en temas de género. Excelente, Pedro. Mariana, ¿crees que la organización y movilización de varios colectivos feministas, con muchas expresiones contrapuestas en la práctica, visibilizan erróneamente la esencia de la lucha? Lo pregunto porque por todos los escenarios que se han generado en Chile, Argentina, entre otros países de América Latina, donde las valientes radicalistas han enmarcado los porqué de las luchas. Después, Connie Calderón pregunta, estos sesgos que nos indican los usan mucho en el área del talento humano de las instituciones. Y Silvia Salinas, desde Bolivia, me había olvidado el saludo de Bolivia, dice, ¿cómo se resuelve el dilema de la despolitización versus el pragmatismo y la viabilidad para Mariana? Después, que sigo por el otro Facebook, desde México, saludos acá a Estefaniele. Fabiola Mariles pregunta, ¿cómo influyen las normas sociales de género adquiridas en la infancia en estos sesgos de género en las empresas? Y Alejandra García Martínez dice, muy bueno, Mariana, los ejemplos que das son excelentes. Decidir por el otro. Los hombres no cuidan, las mujeres no pueden alejarse del hogar. Son como estereotipos que tenemos que modificar. Bueno, excelentes exposiciones. Y después hay un par de preguntas más acá abajo. Lucía Plasencia habla sobre la importancia de educar con la acción en casa desde los primeros años de crianza, nuestros hijos e hijas, o quienes tutelemos. Hay experiencias que para estos hombres no van con las masculinidades, con nuevas masculinidades. Que para estos hombres eso no va con las nuevas masculinidades. ¿Es así, Pedro? Con otras personas. Lidia Heller pregunta, en Argentina en algunas empresas es al revés. No en el caso de las licencias, sino las mujeres no se toman días por enfermedades de sus hijos o reuniones de padres por temor, a diferencia del ejemplo que daba Mariana hace un rato. Necesitamos más casos, necesitamos más experiencias. Y Balbina Val pregunta, en este periodo de la pandemia, donde varones y mujeres están en casa, opino que es una buena oportunidad para que los niños y las madres aprendan los nuevos roles. Acá no habla de padres. No habla de padres. Con otras personas, pregunta, a través de en algunas empresas es al revés. No en el caso de la licencia, sino las mujeres no se toman días por
Yo también ahí había como un eco con la voz de alguien, pero estas son como las preguntas. Por temor, a diferencia del ejemplo que daba María, no en el caso de la. Ahí está viendo como que se te escucha, sí, un eco. Pregunta Solange y Cecilia, ¿abordo alguna de las preguntas y después Pedro? ¿Cuál es la dinámica? Ahí me perdí. ¿Puedo abordar algunas? Sí, tú puedes ¿Sí? abordar Perfecto. de todo lo que Pedro, tú vas contestando y luego pues Solange va dando las otras preguntas si es que las tiene. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, respecto de una primera pregunta, comentario que hablaba, si no recuerdo mal, respecto de como las diferentes luchas, más bien de los movimientos feministas, radicales o no, y cómo transmitían el mensaje esencial del movimiento. Rescaté la palabra esencial. Entonces, lo diría es que el movimiento no tiene nada esencial, digamos, sería contra el feminismo hablar de esencias. Yo creo que efectivamente hay feminismos, hay diferentes enfoques, muchos de esos enfoques feministas tienen cruces feroces entre sí porque tienen miradas distintas, entonces compartimos eventualmente un gran objetivo pero tenemos una lectura distinta de las causas y de cuáles son como las prioridades para. A mí eso no me preocupa, me parece que enriquece. Me parece que algunas lecturas un poco caricaturescas de lo que pueden plantear algunos de estos movimientos tiene que ver con la tendencia que tienen algunos grupos conservadores de agarrarse de estas disputas internas como para intentar quizás sacarle fuerza. Obviamente el mundo corporativo organizacional es totalmente extranjero a esta movida. Si ya decir la palabra feminista en un taller es disruptivo, imagínense todos estos contenidos, así que efectivamente hay una distancia grande. Ahora, me gustaría linkear eso con la pregunta del dilema. A mí me gusta pensar en términos de tensiones, cómo sostener la tensión de este abordaje un poco despolitizado y el pragmatismo. Y esto es interesante porque aunque yo estoy trabajando en una universidad, trabajé mucho tiempo en organizaciones, para organizaciones de tipo empresarial, de todo tipo, y era un tema, porque yo soy feminista y tengo una lectura de esto, no vengo de una formación, digamos, pragmática de base, pero sí debo decir, acá retomo la metáfora que a mí me acomoda mucho del caballo de Troya, que siempre sentí que las organizaciones de trabajo son un lugar estratégico para intervenir, por un montón de motivos, porque el trabajo es un gran articulador de la identidad, porque estamos muchas horas ahí, porque hay una gran cantidad de personas que trabajan y porque si yo impacto en varones y mujeres de mi empresa, impacto en sus familias. Entonces, el trabajo que está haciendo Pedro con Ilusión Viril y la otra consultora en el programa Mambassadors, con un grupo de varones, esos varones van a cambiar en todos sus ámbitos, en el comunitario, en el familiar y en el empresarial. Entonces, yo creo que se puede trabajar con una mirada política feminista en el mundo organizacional, pero por supuesto hay que hacer algunas concesiones, y cuando digo concesiones no quiero decir ir en contra de una ética, sino simplemente elegir las batallas y las estrategias. Entonces, a mí me parece muy útil pensar en términos de metáfora. Yo me he sentido caballo de Troya, vendedora de aspiradoras. ¿Vieron la metáfora del vendedor de aspiradoras que tocaba la puerta en la década del 60 y te quería convencer de comprar el producto? Me he sentido testigo de Jehová, que me pongo debajo del brazo una política, una normativa, y le voy golpeando puertas para predicarle a las personas que no me quieren abrir y no me quieren recibir. Y yo creo que forma parte del trabajo, ¿sí? Es como si pudiéramos decodificar algunas cuestiones que tienen más sentido en el campo académico y activista para que tengan alcance en el ámbito más bien corporativo. Y respecto del comentario de Lidia de los sesgos y cómo a veces el ejemplo es al revés, yo creo que esta es una de las trampas que tienen los estereotipos y los sesgos, que en el fondo la interpretación es muy variable. Entonces también a veces sucede que un varón que dice oiga, me tengo que ir porque me llamaron del colegio que mi hija está con fiebre en la enfermería, ¿sí? Una lectura puede ser, ¿dónde está tu esposa? Que efectivamente lo dicen. Y otra puede ser, ay, qué papá tan dedicado. Y de pronto su prestigio aumenta, ¿sí? Por hacer eso que una hace todos los santos días. Lo mismo pasa, yo lo llamo el fenómeno plaza. Uno va a la plaza y hay un papá jugando con el bebé, amacando la cuestión con la arenita, y está todo el coro de mamás deseando que su pareja tuviera ese grado de, digamos, de intercambio con el hijo. Así que efectivamente
Yo creo que en algunas situaciones puede ser un plus o un contra, lo que sí en términos generales a nosotras nos perjudica más. Eso lo tengo, digamos, claro, porque una jefatura puede considerar que es esperable que yo me ausente, pero eso va a confirmar su teoría de base de que las mujeres están menos comprometidas y entonces a la hora de tener un ascenso, eso va a ser un factor. Así que de las preguntas que hicieron, esas son las que yo recuerdo para hacer algún alcance. No sé si había alguna para que Pedro quisiera abordar. Sí, me parece que alguien preguntó por las nuevas masculinidades y en particular yo puedo decir que yo no soy muy amigo de Hola. ¿Ahí se escucha? Ahí. Había problemas con el audio, perdón. Sí, decía que alguien hizo una pregunta sobre las nuevas masculinidades. Y en particular me decía que yo no soy muy amigo de ese concepto, en primer lugar, porque me parece que hablar de nuevas, por una parte, barre con todo el trabajo histórico, político, académico, investigativo, que vienen haciendo muchas y muchos durante 20, 30 años en el tema de las masculinidades. Entonces me parece que es poco apropiado no hacer un reconocimiento y un homenaje a todas las quienes trabajan en lo nuevo es que ahora los hombres lloramos. Entonces tengo la sensación de que cuando se habla de nuevas masculinidades, hay una creencia bastante arraigada en asumir de que es un cambio principalmente estético. O sea que los hombres ahora aparentemente podemos vestirnos de una manera distinta, podemos usar el cabello de una manera distinta, podemos hacer comentarios, no abrazarnos, pero algunas veces lo que hay detrás de ese cambio estético no sé si se traduce necesariamente en cambios reales. No sé si necesariamente ese hombre y va, por ejemplo, todas las semanas al colegio a preguntar por cómo va su hijo, ese varón no sé si él ha dejado de reproducir el machismo o si ya no tiene comportamientos Y respecto a alguien que preguntaba por el tema de los sesgos de género en la infancia, me parece que efectivamente es muy importante trabajar con eso desde la infancia, desde que los niños son pequeñitos y pequeñitas, porque mi madre pasa parte importante del día en la cocina y luego yo veo como hija y comienzo a entender que las mujeres, mi hermano sale y comienza a quedarse con la mamá y empieza a retirar la mesa y comienza a limpiar los platos y comienza a dedicarse a llevar fuera de casa para los varones. Escuchaba cortado, por eso. El final, ¿no? Se escuchó cortado. Al final. Hay interferencia, perdón. Sí, no sé si alcanza. La última frase nada más se cortó. Que decía que de esa manera se comienza a educar y a socializar en género como si hubiese un lugar en casa destinado para las mujeres, o sea, para el cuidado, y hay un lugar afuera de lo doméstico, afuera de casa, en la calle, donde pueden estar los hijos, ¿no? Jugando a la pelota, divirtiéndose, jugando con otros amigos, socializando. Entonces, efectivamente, la corresponsabilidad es un tópico que se puede trabajar desde muy pequeñitos, en la medida de que quienes participan en la crianza de esos niños y de esas niñas hagan ver que el cuidado no tiene género, que en el cuidado pueden participar todas las personas de la familia. Perfecto. Gracias, Pedro. Ahora sí se escuchó bien. Sufríamos ahí cuando se cortaba porque quedaban las ideas como a mitad de... no entraban de todo. Perdón, sí. Cosas de la tecnología, perdón. No, por eso.
Pero por eso repreguntamos, pero bueno. Hay dos preguntitas más. Una para Pedro, que es de Fabiola Mariles, que dice, ¿cómo se abordan las resistencias? Después le hago a Mariana. Le hago a vos primero y después a Mariana. En mi experiencia en los años no tantos que llevo trabajando con masculinidades, yo me atrevería a decir que parte importante de lo que he podido trabajar con varones tiene que ver con la sensibilización respecto a la violencia, respecto a las desigualdades de género. Y cuando hablo de sensibilización, en particular me refiero a la capacidad que muchas veces los varones, por nuestras condiciones de privilegio, nos impide poder entender y ponernos en el lugar de las mujeres y de las múltiples opresiones que ellas viven y violencias en el espacio público, en el trabajo, en el hogar, en millones de circunstancias, y no las vemos no necesariamente porque seamos ciegos o malos, sino porque ni siquiera a veces nos imaginamos que una niña, a diferencia de un niño, creo que muchas veces Te volví a cortar, que una niña y ahí se cortó. Que una niña es acosada constantemente cuando vuelve del colegio a su casa. Entonces creo que en ese sentido las resistencias, para poder comenzar a trabajarlas, es importante sensibilizar a varones, mostrarle que hay realidades que efectivamente los hombres, en nuestra condición de hombres, no estamos viendo, no estamos pudiendo empatizar, porque no las conocemos, porque ni siquiera nos las imaginamos. Y la medida que pueden conectar emocionalmente con esas dificultades, con esas adversidades y con ese sufrimiento, puede comenzar a haber un movimiento poco a poco para que comiencen a ceder frente a estas resistencias. Gracias, Pedro. Bueno, hagan las últimas preguntas. Tengo una para Mariana, pero creo que tenemos que ir a una pausa informativa, así que hagan las últimas preguntas, así las puedo levantar y enseguida las tomamos. Esquelita, boletín de recursos para potenciar organizaciones sociales. Pronunciamiento público de ONGs. Organizaciones sociales llaman a una tregua política y la conformación de un pacto social. Convocan a los diferentes sectores a poner la vida del ser humano en el centro de atención de las políticas públicas. Pacto Social por la Vida y el Ecuador. 40 organizaciones sociales de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Quito llaman a una tregua política para la conformación de un pacto para hacer frente a la crisis social, política y económica que atraviesa el Ecuador. No te pierdas la programación de Esquel Clip Live por diferido. Programa de ciudades sostenibles y resilientes. El respiro de los ecosistemas. Dos caras de la moneda en tiempos de coronavirus. Las ciudades y retos de la información en tiempo de coronavirus. Construir resiliencia en tiempos de coronavirus. 4 años del terremoto, aprendizajes y errores en momento de crisis. Programas de géneros y diversidades. Garantía de derechos y violencia en tiempo de coronavirus. Mujeres, innovación y alto impacto. El hogar, escenario de construcción de relaciones. Crisis sanitaria, impacto en territorios. Programa de participación ciudadana e incidencia. Hackathon post-crisis COVID-19. Foro Economía y Agricultura. Pensamientos y voces de las juventudes en tiempo de coronavirus. Análisis y propuestas. Situación actual económica. Retos de la educación frente a la pandemia. Bueno, volvimos aquí. Bueno, esta pregunta es para Mariana. Bueno, acá hay saludos de nuevo de Beatriz Ramírez desde Colombia, de Conexión Azul desde Ecuador. Un gran abrazo, es una red de emprendedoras con la cual la Red WIM trabajó, así que un placer y un saludo a todas. Les mandamos desde acá. Y la pregunta para Mariana es, vos hablaste, es de Josefina Estrella, dice, vos hablaste de estrategias de intervención sabias. ¿Cuáles serían las estrategias de intervención sabias? Ay, qué buena pregunta. Claro. No sé, si las tuviera súper claras las tendría patentadas y tendría un próspero negocio al respecto.
No sé, a mí la sensación que me da es que, digamos, puedo dar como cierto, yendo como a la lógica organizacional, puedo dar como algunos tips, ¿sí? De buenas prácticas, que eso suele ser como, lo que hay que evitar es la intervención del 8 de marzo. O sea, yo creo que ya tenemos que tener una postura donde cuando nos llamen para el tallercito, la charlita del 8 de marzo, como que tenemos que tener un poquito más de, que tiene que ver con cumplir con algunos hitos, ¿no? Me parece que en términos de intervención, digamos, lo clave es trabajar con hombres y mujeres. Yo creo que esto no quiere decir que no sean necesarias acciones específicas con los grupos de mujeres. Lo que pasa es que cuando son las únicas acciones que se desarrollan, envían el mensaje que decía Pedro antes. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido mucha experiencia trabajando en programas de mentoría internos para mujeres, en términos de asegurar que puedan crecer en la organización. Pero lo más interesante del programa de mentoría no era tanto que las mujeres mentoreadas pudieran participar, sino que el equipo de mentores y mentoras eran varones, en la mayoría, porque eran quienes tenían puesto de liderazgo, y mujeres que se entrenaban en temas de género y en temas de mentoría. Entonces, era una especie de programa como el que está haciendo Pedro ahora, es decir, la intervención clave era con esos liderazgos varones que al meterse como mentores y conectarse con una mentoreada en su organización, se daban cuenta de la terrible máquina que era su propia organización a la cual quieren para detener el avance de las mujeres. Entonces, eso tenía un efecto de sensibilización muy potente. Entonces, me parece que como estrategia de intervención es, si diseñamos acciones para mujeres que son válidas y en muchos casos necesarias, pero ojalá que no sea la única estrategia y que también tenemos que incorporar a los varones. Primero, como personas responsables de evitar la reproducción de muchas de las injusticias y discriminaciones que hay, y segundo, como receptores también y beneficiarios, por lo menos en el caso de las políticas de corresponsabilidad, tienen que ser claramente sujetos a los cuales les hablemos, y les tenemos que hablar de manera directa, porque si yo genero la política de manera general, así como el lenguaje androcéntrico supone que se dirige a todas las personas, pero yo como mujer lo miro y digo, ¿estaré incluido o no? En una difusión de un programa que tenga que ver con corresponsabilidad o este tipo de temáticas, si yo no tengo una bajada comunicacional específica para con los varones, ellos simplemente tácitamente van a asumir que no es algo que esté dirigido hacia ellos, ¿sí? Entonces, dosis mínimas de sabiduría, tratar de no reducir mis intervenciones a programas de empoderamiento femenino, por más que sean necesarias en algunos casos, no digo que no, y trabajar mucho con los varones, porque además quienes estadísticamente toman las decisiones de peso en las empresas son varones, porque son quienes ocupan los puestos de poder, ¿sí? Entonces necesitamos ahí incidir. Por eso a mí me parece bien novedoso estos programas que están trabajando con hombres y con perspectiva de masculinidades, porque trae también un aire de cambio y también nos saca un poco el trabajo de encima, ¿no? O sea, encima que soy, digamos, que recibo las discriminaciones estructurales, tengo que empoderarme todavía más. Entonces, en parte sí, pero en parte podría ser un poco menos espinoso el terreno organizacional para que yo no tenga que estar empoderada y blindada como una jugadora de fútbol americano. Entonces, si los varones colaboraran en hacer de la organización un espacio más ameno, más parejo, entonces no haría falta programas de empoderamiento, ¿no? Entonces tiene que ver con dónde uno tiene los ojo puestos en el corto plazo, que uno necesita medidas como, por ejemplo, metas, cuotas, programas de empoderamiento son súper útiles, en el mediano o en el largo plazo. Eso sería. Mariana, perdón, Solange, si es que ya no tienes más preguntas, ¿no? Ok, entonces vamos concluyendo. Más bien, yo creo que después de lo que hemos visto, estas ideas, estas reflexiones que nos dan, obviamente yo ahí también podría decir que sí ha sido necesario en un momento determinado trabajar solo con mujeres, y de pronto estamos en otra etapa que sí es importante ahora sí también replantearse desde este otro sector cómo nos enmarcamos para seguir de manera conjunta trabajando. Y lo que decía Mariana hace rato, ¿no es cierto? A veces nosotros también nos cargamos y nos toca seguir empoderándonos, seguir capacitándonos, y resulta que nos seguimos cargando de trabajo y no nos damos cuenta que no nos estamos haciendo ningún bien, sino que también hay que incluir a nuestro compañero e incluirles a nuestros compañeros en estos procesos que estamos hablando en este momento de los sesgos de género. Para concluir, yo más bien dejaría ahí abierto, les voy a dar como un minuto para cada uno,
que nos den su mensaje final. Si quieres, Pedro, comencemos contigo, para alternar con Mariana, que ya lo hizo hace ratito. Entonces, si nos das tu mensaje final, ¿cuál es tu cierre de este diálogo que hemos tenido ahora? Bueno, espero no estar robotizado ahora. Solamente quisiera decir que estamos recién comenzando. Al menos con los varones tengo la sensación que estamos en una etapa inicial de sensibilización, pero al menos yo, que estoy siendo testigo de cosas al parecer pequeñitas e invisibles, creo que se están suscitando cambios muy profundos, muy relevantes, y así como estamos partiendo con grupos pequeñitos, yo creo que en la medida de que estas resistencias vayan bajando y bajen también los temores, van a comenzar a sumarse sin duda muchos más, porque el tema de la igualdad y de la equidad de género es una responsabilidad social. O sea, la sociedad latinoamericana necesita urgentemente un piso más justo, más solidario y además igualitario. En ese sentido, las feministas han hecho un excelente trabajo y creo que ahora la pelota ya quedó como del lado de nuestra cancha, y yo espero que desde Ilusión Viril invito a todo el mundo a seguirnos a nuestra página web, ilusionviril.org. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, Ilusión Viril. Van a encontrar mucha información acerca de lo que estamos haciendo con varones, y ojalá que también nuestro proyecto inspire a otras personas en otros lugares de la región. Y todas las preguntas, todos los mensajes, siempre muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras. Vamos contigo, Mariana, con ese cierre, con ese mensaje final que nos puedes dejar después de este diálogo. Sí. Recién hice como una conexión de ideas donde por algunas preguntas que se hicieron, estoy pensando quiénes somos las personas expertas que estamos avanzando estos temas en las organizaciones, ¿no? Entonces diría inmensa mayoría mujeres, ¿no? Y estaba pensando de dónde venimos. Ahora que yo estoy trabajando en una universidad y que parte de mi trabajo es aplicar toda esta perspectiva en la universidad como organización, pensando que una universidad no es una fábrica de muebles, digamos, sino que es una fábrica de personas pensantes, reflexivas, que van a tener intervenciones profesionales en variedad de campos. Entonces pensaba que a veces la sensación que yo tengo de mi trabajo con empresas es que muchas veces lo que se puede avanzar en la empresa depende obviamente de la decisión política que haya arriba, de los recursos que inyectan, porque a veces pretenden que hagamos mucho sin plata. Eso es como muy habitual. Es como que el feminismo es puro amor, así como el trabajo doméstico sí. Es puro amor. También quiénes eran mis contrapartes, quiénes son mis contrapartes. Y ahí puede venir gente que viene de una carrera del ámbito empresarial, ¿sí? Que tiene interés y vocación y ha estudiado temas de género. Pueden venir personas, como en mi caso, con una trayectoria anterior más académica, más activista, y que entonces hace un mix con este pragmatismo. Pero yo creo que sería realmente interesante como estudiar este campo, porque la sensación que da es que no hay un campo de experticia uniforme, que está bien que así sea, pero que entonces hace que los factores que hacen que esto pueda avanzar son como bastante aleatorios, ¿no? Entonces pensaba que capaz una clave sería que en la medida que estos temas están tomando, yo puedo hacer el balance de hace 15, 20 años, cuando recién estaba en la universidad dando clases sobre este tema, que la gente se anotaba en una asignatura de género y no sabía ni siquiera qué era. Y hace unos años entran y ya quieren hablar de teoría queer en la clase 1. Entonces claramente ahora estamos en un nivel de conversación donde hay oportunidades para hacer un montón de cosas, ¿no? Y ahí hay un desafío también, creo yo, en profesionalizar en el buen sentido de la palabra, no que querramos acaparar el ámbito laboral, pero como pensar quiénes estamos trabajando en esto y cuáles serían como las experiencias, los aprendizajes, los estudios eventualmente que tendríamos que tener para poder hacer un buen aporte, digamos, a avanzar estos temas. Muchísimas gracias, Mariana. Yo quiero agradecer también a Pedro. En todo caso, solamente para hacer como una síntesis de lo que hemos hablado ahora, cuando se habla de sesgos de género, hemos dicho aquí, es trabajar
es trabajar desde ese concepto de sesgo que es más efectivo, menos amenazante, para trabajar en vez de este concepto del feminismo, ¿no es cierto? De pronto, aunque el feminismo te plantea la teoría de la igualdad, que creo que es fundamental también mantenerlo, sin embargo, para este tema, se pierde la fortaleza política, nos decían, que tiene el feminismo al cuestionar estas relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces, hay que verlo desde esa idea. Cuando se habla de sesgos de género, se refiere a los estereotipos, creencias sobre personas, situaciones, contextos, que pasan a formar parte de un proceso en la toma de decisiones, nos decía de pronto Mariana. También se hablaba de que no hay una sola forma de construir el género, por lo tanto, no existe un solo tipo de masculinidad también. Al abordar el tema de género dentro de organizaciones se da una resistencia principalmente por los hombres o de parte de hombres, al tener ciertos prejuicios y predisposiciones que generan rechazo a temas relacionados con el feminismo, pero que también se asientan en estos mismos estereotipos, ¿no? Estas predisposiciones surgen justamente por la histórica construcción androcéntrica de la cultura y de relaciones sociales expresadas en el patriarcado. Entonces, por ahí hemos abordado este tema, a pesar de que hay generaciones más jóvenes, nos decía Mariana o Pedro, ya no recuerdo cuál, nos decían de jóvenes padres que participan más en las prácticas de cuidado con sus hijos, todavía existen estas resistencias y estos cuestionamientos de sus pares. Sin embargo, ya existe una primera generación de varones que están iniciando a cuestionar y a deconstruir de alguna forma estas maneras de ser y hacer, estas masculinidades. Esto incide en la relación con sus pares en términos de generar fisuras y cuestionamientos más generalizados. Solange, te doy paso. Quisiera más bien te despidas ya del público. Ya vamos a cerrar este espacio. Muchísimas gracias a ti también por habernos acompañado. Solange. Bueno, a ver si ¿se me escucha bien? A ver. Sí, está bien. Bueno, hay muchísimos mensajes de agradecimiento, hay muchos temas y muchas más preguntas que acaban de hacer que están para otro foro, así que ojalá podamos armar otro. Pero uno de los que me parece interesante remarcar es el que pregunta cómo trabajar en conjunto mujeres y varones. Habla Alicia Macías Cruzati y me parece que es interesante para próximos espacios aquí con Esquel y Redwim, y nos piden los mails de los dos conferencistas, de Ilusión Viril y Mariana Gaba, así que les paso el de Redwim y desde ahí los direcciono a cada uno para que puedan acercarse a ustedes y hacerles las preguntas que faltan. Así que de nuestra parte, un placer, espectacular el tema, muy interesante, nos encantó la presentación de ambos y me parece que da para muchas preguntas más. Pero bueno, por lo menos sembramos aquí la semillita para seguir investigando y tratando el tema. Así que desde Redwim, desde el nombre de todo el equipo directivo y de toda la red, muchísimas gracias tanto a Pedro como a Mariana por la participación. Y fue un placer este panel mixto. Muy interesante, hasta ahora habíamos tenido casi todas conferencias mujeres, así que es muy bueno tener las dos voces. Gracias a ambos. Muchísimas gracias, Solange. Muchísimas gracias también de nuestra parte a Mariana, a Pedro, por habernos acompañado en esta mesa de diálogo, por compartir sus conocimientos, esas experiencias que yo creo que realmente nos dejan así inspirados. También a quienes nos han acompañado en las redes, en los foros que nos acompañan ya creo que seguidos los miércoles. Y les invitamos a estar pendientes, pues nosotros vamos a seguir con estos temas, ahí van saliendo cada vez más temas que podríamos irlos poniendo en la mesa de diálogo, así que son espacios de reflexión, de análisis, pero también de pronto tenemos propuestas y algunos desafíos por ahí como para ir pensándolos. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente foro. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.